Hablemos con. Hablemos con. Como ya les mencioné en el segmento anterior, pues a esta hora vamos a conversar un poco sobre el marco legal en Venezuela, el tema de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva, entre otras cosas interesantes que pudiera también estar metiendo en sus manos el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto lo vamos a hacer con el abogado constitucional Leonel Alfonso Ferrer, también profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está? Buenos días, Johan. ¿Cómo estás tú? Buenos días a todos tus escuchas. Bien, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sabemos, como bien conversamos ayer, tiene una dificultad familiar, no pudo acompañarnos en cabina. Sin embargo, pues está planteado este tema bastante polémico, interesante, el tema de las juntas directivas. Hace un par de semanas pudimos conversar en la sede del Diario El Nacional sobre si una es legal, la otra no, el tema del quórum. El Tribunal Supremo de Justicia también ha pedido a ambas partes pues que demuestren que fueron de alguna forma juramentadas como demanda la ley. Leonel, de alguna forma quisiéramos saber tu impresión en cuanto a cómo pudiera solucionarse esta diatriba de las juntas directivas, de la Asamblea Nacional. Cada una va a ir legislando en lugares distintos, la de Luis Parra en el Parlamento Nacional, y por lo que se puede prever, la de Junta Directiva presidida por Juan Guaidó, pues lo va a estar haciendo de alguna forma en la calle. Sí, excelente pregunta, Johan. Fíjate, la situación actual de la Asamblea Nacional, que está dentro del contexto de la crisis socioeconómica y política que vive el país, parece, ¿no? Si la ves desde afuera como observador, parece muy compleja, ¿no? Así es. Pero desde el punto de vista de su impacto, tanto jurídico como político, no lo es tanto. Desde el punto de vista jurídico, ¿no? No hay dos, y eso hay que decirlo enfáticamente, no hay dos juntas directivas de la Asamblea Nacional. Hay una sola junta directiva de la Asamblea por una sola razón, porque la junta directiva la nombra la Asamblea, y la Asamblea, para poder nombrar, tiene que reunir en su sesión mínimo el quórum de funcionamiento, que no se reunió, no logró congregarse en el caso de el fallido intento de investidura de Luis Parra. En el caso de el diputado Juan Guaidó, quien es presidente de la Asamblea Nacional, y en ese mismo carácter encargado desde el punto de vista jurídico de la Presidencia de la República, él logró reunir 100 diputados, lo que es obviamente muchísimo mayor al quórum de funcionamiento de la Asamblea, que constitucionalmente se establece en la mayoría absoluta, que son 84 diputados. Estos nada más lograron reunir algo parecido a 62, 63 diputados, lo que dista muchísimo del quórum de funcionamiento. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, hay una sola junta directiva. También hay una sola asamblea, porque la asamblea, y esto es importante decirlo, no es el Palacio Federal Legislativo. El Palacio Federal Legislativo es el edificio que sirve de sede a la Asamblea Nacional, como históricamente también le sirvió al otrora Congreso de la República, porque ha sido la sede del Legislativo desde los tiempos que lo expropió Antonio Guzmán Blanco. Pero esa no es la Asamblea, ¿no? La Asamblea es donde se reúnen la mayoría de sus miembros, es la congregación de los 167 diputados, o repito, de la mayoría absoluta o más de sus miembros. Reúnanse donde se reúnan. Si logran la mayoría absoluta de conformidad con el quórum de funcionamiento establecido constitucionalmente, concordado con el artículo 1 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional, que le permite perfectamente celebrar sus sesiones dentro o fuera, adentro o afuera del Palacio Federal Legislativo, la Junta Directiva que preside Juan Gerardo Guaidó Márquez es indiscutiblemente, desde el punto de vista jurídico, la única junta constitucional. Desde el punto de vista político, también parece muy complejo, pero simple y llanamente aquí
Lo que tiene que haber es voluntad de diálogo fundamentalmente del gobierno fáctico, de quien detenta el poder por la vía de las armas, que se encuentra envalentonado por la misma razón, porque tiene a su favor la fuerza de las bayonetas, la bota militar, y el día que se quiera darle salida, porque solo en cabeza de Nicolás Maduro está la posibilidad, y esperamos Dios, todos los venezolanos hemos estado 20 años los que estamos a favor de la democracia, luchando para que esto nunca siempre vaya a derivar de forma violenta, sino tenga un cauce como debe tener, civilizado, democrático, constitucional. Pero para ello se requiere voluntad de diálogo, y la voluntad de diálogo tiene que tenerlo el que se opone, el que está detentando mediante la fuerza de las armas, y que coercitivamente, mejor dicho, rectifico, no coercitiva, porque no tienen a su favor el derecho, coactivamente, mediante el uso de la fuerza, de la violencia, ¿no? Impide el funcionamiento de las instituciones democráticas. Abogado, también, más allá, usted menciona también que por supuesto depende de una voluntad por parte de Nicolás Maduro, pero hay un actor importante que ha sido el Tribunal Supremo de Justicia, que ha tomado protagonismo en los últimos años desde haber de alguna forma indicado que la Asamblea Nacional se mantiene en desacato, entre otras sentencias. Ellos, hay un escenario que se maneja que pudiera ser que ellos sean los que decidan cuál de las juntas directivas va a ser la que va a tomar realmente el mando de la Asamblea Nacional en este año. Es un escenario que se ha planteado a raíz de todas estas solicitudes que ellos han hecho últimamente. ¿Qué tan facultado está el Tribunal Supremo de Justicia para hacer eso, y si hay algún precedente, no? Johan, es ampliamente conocido, tanto por la opinión pública nacional, comenzando por ustedes, los miembros de los medios de comunicación, como por la opinión pública y la comunidad internacional, lo que ha hecho que más de 50 gobiernos extranjeros desconozcan a Nicolás Maduro como mandatario, que donde controla el chavismo no existe separación orgánica de poderes, no existe autonomía. No me refiero no solo a la Sala Constitucional, de ninguna de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, y vuelvo a insistirte en la voluntad que tiene que tener Nicolás Alejandro Maduro Moros, porque él es el que decide allí. El Tribunal Supremo no es un actor aparte. La Administración de Justicia, lamentablemente, en Venezuela se convirtió en un apéndice de Miraflores, un apéndice del gobierno, un apéndice de la usurpación. Y lo que van a hacer es simple y llanamente las instrucciones que le den desde Miraflores. O sea, eso no va a seguir distinto. Ellos no van a decidir nada que previamente no esté consultado por quienes detentan el poder. Abogado, interesante por supuesto todo lo que esto que usted plantea, son escenarios políticos que pudieran estar dando vuelta a todo este contexto, porque día a día pues Venezuela prácticamente aquí hay una noticia tras otra, y esto pudiera dar un vuelco terrible. También quisiera preguntarle, ¿no? La crisis sociopolítica y económica cada vez, Johan, se profundiza más. Quienes pagamos así es. El no entendimiento de los niveles de la alta política somos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, que vemos una economía destruida, una mayor crisis social e inestabilidad política. Abogado, por último, me quedan 2 minuticos para conversar con usted. Sin embargo, quisiera preguntarle algo que también conversábamos al principio del programa. Hay un escenario también que se plantea de una posible detención del diputado Juan Guaidó. Por supuesto no hay nada oficial en cuanto a ello, sin embargo Diosdado Cabello asegura que no le va a pasar nada. ¿Cree usted que sería un error político o sería más bien un acierto por parte, poniéndose en los zapatos del gobierno de Nicolás Maduro, hacer eso? Bueno, ya en una oportunidad con una provisión de salida no ocurrió nada. Ellos saben muy bien lo que ocurre. Ellos saben muy bien las consecuencias que traería la detención de Juan Guaidó. Ellos saben muy bien que la comunidad internacional, liderada en este caso
el gobierno de los Estados Unidos ha dicho claramente que le resultaría intolerable y que si ya no apostaría a soluciones tan pacíficas si Juan Guaidó le ocurriese algo a él o incluso a su familia. Yo en lo personal, yo creo que el gobierno americano incurrió en el error de que debió haber extendido esa inmunidad no solo a Juan Guaidó, sino a toda la asamblea, porque vemos cómo han ido desmantelando con espurias decisiones judiciales y decisiones además también del inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente a la Asamblea Nacional, persiguiendo diputados que gozan constitucionalmente de inmunidad, tanto en la vertiente de la irresponsabilidad como de la inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo, el gobierno americano lo centró por el hecho de que constitucionalmente en esta coyuntura el presidente de la Asamblea es el presidente interino de la República, por el vacío que existe en la figura de Juan Guaidó Márquez. Yo creo que el Nicolás Maduro debe sopesar muchísimo qué es lo que va a hacer. Yo en lo personal apuesto con que al final haya una rectificación de diálogo, pero el diálogo tiene que ser entre dos, porque no pueden pretender que se va a sentar permanentemente la oposición y el gobierno lo que hace es una trastada. El chavismo lo que pretende es elaborar trampas artificiales para mantenerse en el poder. Es verdad, porque estoy hablando a una emisora cristiana, que el mandamiento de Cristo nos manda a colocar la otra mejilla, pero hay que también recordar que solo se tienen dos mejillas, nada más que dos. Así es, abogado. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y muchos temas interesantes por los cuales hablar. Le prometo que por supuesto volveremos a contactar para pues tener más tiempo y conversar mucho más sobre ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti por tu invitación. Bien, el abogado Leonel Alfonso Ferrer, abogado constitucionalista y profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Debemos hacer una pausa comercial. Al regreso, más información desde puntodecorte.com. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.